¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en su canal Estudiando el Verbo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, 1. Entre los judíos se conoce el Salmo 136 como el Gran Jalel. El estribillo alternado o antifonial, porque para siempre es su misericordia, sin duda era cantado o por los adoradores o por un coro del templo. No hay ningún momento inadecuado para dar gracias a Dios por su bondad y misericordia para con la humanidad. Qué privilegio es estar aquí para iniciar una escuela sabática para adultos más. Entre los judíos se conoce el Salmo 136, como dijimos, como el Gran Jalel. Y repetimos, no hay ningún momento inadecuado para dar gracias a Dios por su bondad y su misericordia con la humanidad. Sean ustedes bienvenidos a este repaso de escuela sabática para adultos en esta hora. Y es la lección número 6 del cuarto trimestre del año 2024 para el 9 de noviembre del año 2024. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan y vamos a repasar la lección número 6 titulada Más testimonios acerca de Jesús. En esta semana observamos a algunos de los testigos que presenciaron y testificaron acerca de Jesús. En cada uno de estos relatos se revelan aspectos de quién es Jesús realmente y que juntos crean una visión más profunda del Salvador. Juan volvió a dar testimonio del mesianismo de Jesús. La discusión en Capernaum, después de la alimentación de los 5,000, resultó en el rechazo de Jesús por parte de las multitudes, pero al mismo tiempo era una evidencia innegable de su poder. También Dios, el Padre, testificó en diferentes momentos de que su Hijo Jesús era el enviado para salvar al mundo de sus pecados. Y antes de ir al punto central que se encuentra en la cita del Evangelio de Juan 12:32, quisiera invitarlos a que me acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Y te damos honra y alabanza y gloria, porque solamente tú, Padre eterno, eres digno de la suprema alabanza y gloria. Gracias, Padre eterno, por estos momentos de comunión contigo y con tu Espíritu Santo, a quien hemos de pedirle, oh Señor, que nos acompañe también en esta hora, para que podamos también ser testigos y dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, de cómo Jesús ha transformado nuestras vidas y cómo nos ha cuidado, nos ha alimentado, nos ha levantado de la enfermedad, Señor. Por eso, Padre eterno, en esta hora suplicamos, como siempre, el perdón de nuestros pecados. Te pedimos una doble porción de tu Espíritu y de tus bendiciones para nuestros familiares, sobre todo para aquellos que en esta hora estén enfermos o estén padeciendo de persecución o de algún problema económico, de algún problema de enfermedad física o que estén desanimados. Gracias, Padre eterno, por escucharnos. Habítanos con poder, Padre eterno, para que podamos honrar tu palabra, para que mediante nuestra fe también muchos puedan creer en tu Hijo amado. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos, te lo pedimos todo, Padre eterno. Amén, amén. Más testimonios acerca de Jesús. Vayamos al punto central de la lección que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En otras palabras, si se cumpliera la profecía acerca de Jesús, de su sacrificio sobre la cruz, sin duda, muchos por la fe se salvarían. El mismo verbo aparece allí en Juan 3:14, donde Jesús compara su alzamiento con la elevación de la serpiente en el desierto. En Juan 8:28 Jesús ya ha mencionado que iba a ser levantado y explica de que ese acto sería ejecutado por los judíos. Esto demuestra que no se refería
a su ascensión. No solo los miembros de la raza humana fueron atraídos a Cristo por el sacrificio que Él hizo de sí mismo, sino también los ángeles y los habitantes de otros mundos fueron atraídos de nuevo a Él por la demostración del amor de Dios que los llevaba al sacrificio. Colosenses 1:20. En millares de vidas, la cruz ha demostrado tener una atracción mayor que todas las fascinaciones del mundo. Después de su actuación casi infructífera en Atenas, donde hizo frente a la lógica con la lógica, en Corinto, Pablo se propuso no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sitio a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Y Hechos de los Apóstoles, página 198. Como resultado, tuvo un éxito muy grande en sus labores. Con el paso de los siglos, el magnetismo de la cruz no ha disminuido en lo más mínimo. Todavía es el poder y la sabiduría de Dios para ganar almas para Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 67. En la actualidad, el mundo le ha dado otro significado a la cruz. La ha convertido en un objeto de adoración. Así que debemos tener cuidado con esto, con estos engaños de parte del enemigo de las almas. Son muchos los testimonios que Juan recoge acerca de Jesús. Entre ellos se destaca el de Juan el Bautista, que habló repetidas veces acerca de Jesús y de su obra. Él también hizo énfasis de quién le había comisionado y adoctrinado acerca de la misión de nuestro Salvador. Las personas que oyeron a nuestro Salvador también dieron testimonios de él, unos rechazándolo y otros aceptándolo. Pero sin duda el mayor testimonio proviene del Padre, asimismo del Espíritu Santo. ¿Verdad? En el caso del Padre, con voz audible, habló acerca de su Hijo amado. Y en esta lección, en este repaso, vamos a ver a lo menos 3 puntos importantes. No confundamos esos puntos importantes con el punto central de la lección. Estos son, por ejemplo, el primer punto es el testimonio de Juan el Bautista. Vamos a ver la humildad del testigo, el origen del testimonio. Como punto número 2 vamos a ver el testimonio de la multitud. Y número 3, el testimonio del Padre. Incluyo también en esta lección el testimonio del Espíritu Santo, ¿verdad? Donde Juan el Bautista ve las señales que le indican que el tiempo se ha cumplido y que el Mesías prometido había llegado. Vamos al punto número 1, el testimonio de Juan el Bautista. Para ello quiero invitarles a que tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Vamos a la Reina Valera 60, donde Juan dice que el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. ¿Quién dice esto? Juan el Bautista. Con relación de Dios con su pueblo se compara con frecuencia con la del esposo y la esposa. Isaías 54:5, Jeremías 2:2, Jeremías 3:20, Ezequiel 16, versículo 8, Ezequiel 23:4, Oseas 2:9 al 20 y 2 Corintios 11:2, Efesios 5:25 y 27, etc. Parecía que ahora Jesús se estaba ganando al pueblo de Israel, ¿verdad? El amigo del esposo era el intermediario que hacía arreglos entre la familia del novio y la novia. El novio pues, es Dios, es Jesucristo, y la novia es el pueblo, la iglesia. Se complacía cuando la transición culminaba con felicidad. Juan había cumplido el papel que le correspondía de exhortar a Israel para que aceptara a su Señor y Maestro espiritual, y ahora se regocijaba ante el indudable éxito de aquel para quien había trabajado. Su gozo se había cumplido. Marcos 2:19. Quizá Juan habla del amigo del novio como si estuviera atento para saber los deseos de este para realizarlos, o quizá Juan se refería al momento cuando el novio saluda a su novia por primera vez cara a cara y el amigo del novio se regocija ante la exitosa terminación de su tarea. Así también Juan no podía
lamentarse porque los hombres fueran atraídos a Cristo. En realidad, así se realizaban sus más acariciadas esperanzas. Juan el Bautista decía que es necesario que él crezca y que yo mengüe. Así demostraba Juan su sencillez. Pero surgió una disputa entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación del bautismo. La mente de los discípulos se dirigió a Jesús, que también bautizaba como Juan y cuya fama crecía. Versículos 25 y 26. Vamos rápidamente. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Interesante. Citas. Juan dejó claro que es Dios quien decide la hora de cada uno. Juan, en el versículo 27. Jesús es el Cristo. Juan el Bautista es enviado delante de él. Juan 3:28. Versículo 29. Jesús es el esposo y Juan el Bautista es el amigo del esposo. Juan 3:29 y Juan 3:30. Jesús debe crecer y Juan el Bautista debe ¿qué? Menguar. Versículo 31. Jesús es de naturaleza celestial y está sobre todos. Aunque aquí hay que aclarar también esta parte, ¿verdad? Si decimos que Jesús es 100% celestial, estamos en lo correcto. Pero también Jesús vino en carne, es auténtico hombre. Nació de una mujer, por eso él mismo en ocasiones dice que es el Hijo del hombre, haciendo énfasis de su naturaleza humana. Hasta ahí quedo en ese punto, porque ya hemos tratado este tema en anteriores ocasiones. Juan el Bautista es terrenal y habla de cosas terrenales. Versículos 32 al 36, Jesús habla las palabras del Padre. Está lleno de su Espíritu. ¿Por qué está lleno de su Espíritu? En primer lugar, porque intervino en su nacimiento el Espíritu Santo. De ahí podemos determinar la diferencia, una diferencia entre nosotros y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el amado del Padre, de quien ha recibido todo. Quien cree en Él tiene vida eterna. Yo digo amén. Juan el Bautista es un testigo a quien nadie cree. Quien la escucha atestigua que Dios es veraz. Vamos al origen del testimonio. Para ello quiero invitarles nuevamente que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33. Juan el Bautista dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí no solamente vemos el testimonio de Juan el Bautista y de quien le envió a bautizar con agua, que es el Dios Todopoderoso. También vio descender el Espíritu. El Espíritu también en ese momento da testimonio. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33. Dice la palabra así: yo no le conocía, pero el que me envió. Juan señala a Dios como la fuente de su autoridad. Juan 1:6. Sí. El que me envió a bautizar con agua. Aquí hay más lecciones que aprender, sobre todo del bautismo. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Cristo Jesús. De ahí la diferencia entre Juan y nuestro Salvador. Juan identificó a Jesús como aquel de quien había dicho: después de mí viene un hombre que es superior a mí. Juan 1:30. Incluso anunció su persistencia. Sin embargo, repetidas veces declara: yo no le conocía. Ahí en el versículo 31 y 33 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. ¿Cómo podía saber Juan que Jesús era el Mesías esperado? Sin duda sus padres le habían adoctrinado, le habían enseñado, le habían contado lo que había sucedido, porque Juan el Bautista era primo de Jesús, era primo del Mesías. Pero Juan nunca se había encontrado con Jesús. Fue Dios mismo el que le indicó quién era el Mesías, ahí en el versículo 33. De igual manera, nosotros escuchamos a aquellos que nos hablan de Jesús, pero solo podemos reconocerlo
como nuestro Salvador por la convicción que el Espíritu Santo inculca en nosotros. Yo digo amén. El punto importante es, ¿aceptaremos o rechazaremos esta convicción que el Espíritu pone en nuestra mente, en nuestro corazón? De ninguna manera, ¿verdad? Contrario. Vamos al testimonio de la multitud. Para ello quiero invitarles a que vayamos juntos, tomen sus Biblias y vayamos al Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 40 y 40. Juan capítulo 7, versículo 40 y 43. Había disensión entre la gente, ¿verdad? Entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían, verdaderamente es el profeta. Aunque en el pensamiento de los judíos, cuando mencionaban a un profeta, no siempre había sido identificado como el Mesías. Versículo 43. Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él. Lo mismo hoy sucede. Hay mucha disensión en el mundo acerca de quién es Jesús. Por eso es importante esta lección. Por eso es importante los testimonios que nosotros podamos dar. Que podamos conocer también los testimonios que en la palabra de Dios están escritos. Quiero invitarles para que vayamos entonces a esta enseñanza que es muy difícil. Juan 6:60. Para aquellos que les cuesta mucho aceptar a Jesús, creer en Jesús, confiar en Jesús. Juan 6:60. Al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sin duda, los que hablaron muestran claramente que no eran principalmente los 12, sino otros de entre las grandes multitudes que habían estado siguiendo a Jesús. A partir de su chasco, en ocasión de la alimentación de los 5,000, cuando Jesús rehusó que lo hicieran rey, esa gente lo había criticado cada vez más. Lo habían seguido a Capernaum con la esperanza de continuar recibiendo alimento milagrosamente proporcionado. Pero cuando Jesús reprochó a la gente por esto y declaró que más bien debían esperar alimento espiritual y debían participar de Jesús, la crítica de la gente se transformó en un claro rechazo. Pero parece que no querían oír verdades espirituales profundas. Ellos querían un rey que les dirigiese en su lucha contra los romanos. Cerraron sus mentes y se negaron a seguir a Jesús o a aceptarle como Mesías que regenera y convierte el alma. Sin duda en el mundo pasa lo mismo. Muchos tienen luchas muy grandes para aceptar o escuchar las verdades espirituales. El mundo está más preocupado por qué va a comer mañana, qué va a vestir mañana, que en la parte espiritual de su vida. Cierran sus mentes también y niegan a Jesús y mucho más seguirle o aceptarle como el Mesías que regenera y convierte el alma. Al ser abandonado, Jesús habló a los 12, dándoles la oportunidad de dejarle también. Ahí en el versículo 67, vamos rápidamente. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Esta es la única vez en que Juan se refiere a los 12 discípulos como a los 12, y lo hace así sin indicar previamente cómo eligió Jesús a ese grupo. Esta respuesta de Jesús refleja el sentir de todos los que hemos encontrado en Jesús al Redentor, al Libertador, a nuestro Salvador personal. Señor, ¿a quién iremos? Esta respuesta de los 12 sin duda tiene un significado que va más allá de tener una creencia, una religión. Dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, decían los discípulos. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién puso las palabras en su boca de los 12? ¿Quién? Sin duda el Espíritu Santo. Es quien nos convence de pecado, quien nos lleva a la verdad, quien nos convence de justicia y de juicio. Nadie ha hablado nunca como Él, contestaron los guardias allí en Juan 7:46. Al igual que los 12, otros que estuvieron dispuestos a aceptar a Jesús como el profeta. Ya hicimos la diferencia de lo que creía el pueblo judío. Cuando se refería a profeta, no siempre se referían a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Hasta la fecha, ¿verdad?
Algunos creían que podía ser el Cristo. ¿Cómo? Algunos creían que podía ser el Cristo. Sin embargo, aún tenían algunas dudas. Vamos a capítulo 7, versículos 41 al 43. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la escritura de que el linaje de David, que del linaje de David y de la aldea de Belén, donde era David, ha de venir el Cristo? Sin duda, habían descuidado la palabra de Dios, la Biblia, y estaban ciegos. Y aunque todos quedaron fascinados con sus palabras, incluso aquellos que habían sido enviados por el Sanedrín para aprender a Jesús, fueron incapaces de cumplir las órdenes recibidas. Juan 7, versículos 44 al 46. Y dice la palabra de Dios en el versículo 44, y algunos de ellos querían aprenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Ah? Ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque nunca había hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre había hablado como este hombre. Interesante. Decepcionados, los miembros del Sanedrín cargaron contra los alguaciles y los trataron de ignorantes. Versículo 47 y 49. Su argumentación se basaba en aquellos mismos, en que aquellos mismos no le habían aceptado, pero se equivocaban. Al menos uno de ellos creía, y Nicodemo no perdió la oportunidad de defender a Jesús. Ahí, versículo 50 al 51 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Jesús le dijo, Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y no sabe lo que ha hecho? Nuevamente fallan en su argumentación contra Nicodemo. Ahí en el versículo 52, ¿qué dice? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Al menos un profeta había salido de Galilea. También ahí se equivocaban. Jonás, ¿verdad? Segunda de Reyes 14:25. Vamos rápidamente. Segunda de Reyes 14:25. Miren lo que dice la palabra. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Imatai, profeta que fue de Gat-Efer. Recordemos que este profeta que fue enviado a Nínive, Jonás 1:1 y 1:2, este profeta tuvo un ministerio muy amplio, mucho más amplio que el que se registra en su libro. Y Gat-Efer, lugar de donde era Jonás, está ubicado en la frontera de Zabulón, Josué 19:13, a 4.4 kilómetros al noroeste de Nazaret. Todavía se ve allí la supuesta tumba de Jonás. El nombre árabe del lugar es Kirbet es-Surra. En todo caso, los planes del Sanedrín de prender a Jesús quedaron frustrados, ¿verdad? Versículo 53 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Vamos al último punto de esta lección, que es el testimonio del Padre, ¿sí? El testimonio más importante que podemos encontrar en la palabra de Dios. Para ello quiero invitarles a 2 de Pedro 1:17. 2 de Pedro 1:17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Son las palabras del apóstol Pedro. Y se refiere al momento de la transfiguración. El Padre vuelve a decir, como lo dijo cuando Juan el Bautista dio su testimonio, cuando vio las señales que Dios le había enviado para reconocer al Mesías. Pedro también, en el momento de la transfiguración, escucha esas palabras. El honor de ser públicamente reconocido por el Padre y la gloria que brilló en la persona del Salvador durante la transfiguración, que hacía recordar a la gloria que estaba sobre el arca del santuario, demostraban plenamente que Jesús de Nazaret era digno de ser honrado y adorado por todos los seres creados. Juan 1:14. Ahora bien,
Y miren lo que dice Juan 5:37. Juan 5:37. Al hablar de los testigos de Jesús. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El testimonio supremo de la verdad que es en Cristo no se ha de buscar en el testimonio humano, ni tampoco en las obras de Jesús, sino en la voz de Dios que habla al corazón humano. Cuando el cristiano sabe que en su propio corazón, que el Padre ha dado testimonio de Cristo, queda poseído de una certidumbre que sobrepuja a toda otra seguridad. Quizá Jesús pensó en la voz del cielo que se oye en ocasión de su bautismo, Mateo 3:17. Jesús sabía tres cosas, Juan 5:36-37. Le había dado poder para hacer milagros, le había enviado al mundo y había dado testimonio de él. El primer testimonio audible del Padre fue, como ya dijimos, en el bautismo de Jesús al comienzo de su ministerio, Marcos 1:11. El segundo, al pequeño grupo que presenció la transfiguración, cuando estuvo en el monte de la transfiguración con el profeta Elías y Moisés. Estas palabras quedaron profundamente grabadas en la mente de ellos, en la mente de los discípulos, quien habían sido invitados especiales. Fueron solamente 3 discípulos que tuvieron ese privilegio, los más allegados a Cristo Jesús, entre ellos Juan y Pedro y Santiago. El tercero y último fue poco antes de la crucifixión, ante el pedido angustioso de Jesús. Vamos a Juan 12:27 y 28. Juan 12:27 y 28. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aquí vemos ciertamente como el Padre nuevamente da testimonio del Hijo amado. Vamos a terminar, a casi terminar, como siempre, con una joya de la pluma inspirada, que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 358. Dice la profetisa Elena G. de White, o la sierva del Señor, porque a ella no le gustaba que le dijeran profeta. ¿A quiénes iremos? No podían apartarse de las enseñanzas de Cristo, de sus lecciones de amor y misericordia, a las tinieblas de la incredulidad y a la preciosidad del mundo. Mientras abandonaba al Salvador, muchos de los que habían presenciado sus obras admirables, Pedro expresó la fe de los discípulos. Tú eres el Cristo. Aún el pensar que pudiesen perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y dolor. Verse privados del Salvador o de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. Ojalá esta fuera también nuestro sentimiento y nuestra fe, ¿verdad? Vamos a concluir rápidamente este repaso de lección de escuela sabática para adultos, la lección número 6. Más allá de los signos de la divinidad de Cristo, Juan registró otros temas que enriquecen el mensaje de su libro. En particular, señala signos que tienen un carácter mesiánico distintivo. Señalan a Jesús como el Cristo, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento de un Salvador venidero que traería la salvación a aquellos que lo aceptaran. Juan quiere que sus lectores entiendan que Jesús es el Salvador Mesías. Él quiere que lo aceptemos como nuestro Salvador para que podamos tener la salvación a través de Él. Y yo digo amén. Hasta aquí llegamos. Agradezco infinitamente su presencia y nuevamente renuevo mi invitación a todos ustedes para que nos acompañen con la ayuda de Dios en la siguiente lección. Hasta pronto.